Este mensaje fue predicado el día 14 de abril del año 2024 por el hermano Ray Cormier y se titula La Operación de Fe, parte 6. Everybody doing? ¿Cómo se encuentran todos el día de hoy? Maybe we could stand. Quizás Change our positions. podamos ponernos de pie y cambiar de Heavenly Father. posición. Father, once again, we do thank you for your presence here this morning. Thank you Padre Celestial, te damos una vez más gracias por tu presencia en este lugar, en esta mañana, for your abundant goodness. y gracias por tus bondades tan grandes, tan abundantes. We just pray that you would use this time as we look into the Word of God, that you would inspire it to our Te pedimos que uses este tiempo, ahora que vamos a entrar en la palabra de Dios, que nos traigas la inspiración understanding. y el entendimiento. We commit this time to you, asking you to use it for the Te encomendamos este tiempo en tus manos, te pedimos que tú lo uses honor and glory of Jesus Christ. para honra y gloria del Señor Jesucristo. We pray and ask in His wonderful name. Te pedimos y oramos en su precioso nombre. Amen. You may be seated. Amén. Se pueden sentar. We started a thought, the operation of faith. Comenzamos con un tema, la operación de We'll fe, just stay with that title. y vamos a continuar con ese tema. Wonderful to be in the house of the Lord again. Es I've said many maravilloso estar en la casa del Señor una vez más. times. Lo he dicho muchas veces. There's many things that we could be doing. Hay muchas cosas que podríamos estar haciendo, The will of God finds us here this morning. pero la voluntad de Dios nos ha encontrado aquí el día de hoy. I feel good about that. Y yo me siento muy bien en cuanto a eso. There was a time when I stayed away from church. Hubo un tiempo cuando yo me mantenía alejado de la iglesia. There was a time I was not interested Hubo un tiempo donde a mí no me interesaba eso, in going to church. en ir a la iglesia. Now I enjoy it. Y ahora lo disfruto. It just shows that God can do a work in your life. Eso nos enseña que Dios puede realizar una obra en su vida. Christianity is not something you put on. La cristiandad no es algo que usted simplemente se puede poner encima. It's something that happens on the inside. Es algo que ocurre por dentro. There actually is a resurrection of your spirit. De hecho, existe una resurrección de su espíritu. Your spirit becomes alive Su espíritu se vuelve vivo to God. And para Dios. I know what it's like to live outside of that. And Y yo entiendo lo que es vivir fuera de eso. I also know what it's like to be resurrected on the inside. Y también sé lo que es ser resucitado por dentro. So, God is good. Entonces Dios es bueno. My mind has not left where we were last time. Mi mente ha estado enfocada en lo que hablamos la última vez. I'll probably just repeat what I said last time. Y probablemente vaya a repetir lo que dije la vez pasada. God is an invisible spirit. Ahora Dios es un espíritu invisible. He cannot be seen. He will never be seen. Él no puede ser visto y nunca será visto. He is an invisible spirit being. Él es un ser espiritual. Jesus Christ is the highest visible representation Ahora Jesucristo es la representación más alta que puede ser vista of the invisible God. de ese Dios invisible. That's what Jesus is. Eso es lo que es Jesucristo. He is the Son of God. He Él es el Hijo de Dios. did not pre-exist as a second person of a Trinity. Él no preexistía como una segunda persona de la Trinidad. He is the Son of God. Él es el Hijo de Dios. He is the highest visible
representation of the invisible God. Él es la representación visible más alta que existe de ese Dios invisible. And faith is something that does operate. Ahora, la fe es algo que realmente trabaja. Faith is not just having a thought, La fe no solamente significa tener un pensamiento having a wish, o tener un deseo having a hope so, and o just tener cierta esperanza en cuanto a algo believing that. y mantenerse creyendo en eso. There has to be an inspiration of God. Tiene que haber una inspiración por parte de Dios. God has to speak to you and says, this is the way it is. Dios tiene que venir a hablarle a usted para mostrarle esta es la manera correcta. And when you believe that, Y cuando usted empieza a creer eso, your life is directed in that direction. su vida comienza a ser dirigida en esa dirección. That's what faith is. Eso es la fe. Faith is just not believing any old thing La fe no significa creer en algún pensamiento antiguo and believing it, toughing it out. y mantenerse creyendo por mucho tiempo así. So the operation of faith is what our title is, Y ese es el título que le dimos a este tema, la operación de fe. and faith does operate. Y la fe sí trabaja, sí opera. If it's in you, it will operate. Si esa fe está en usted, ella va a trabajar, a operar. Let's just go to, Ahora as a vayamos, place to start, como punto de comienzo, quiero que vayamos a John chapter 1. Juan, capítulo This is where 1. my mind has been. En esto es en lo que he estado pensando. John chapter 1, verse 1. Juan, capítulo 1, versículo 1. I've said this many times. Ahora les he dicho esto muchas veces. Over the years, if I was to build something in home carpentry, A través de los años, si yo fuese a construir algo, digamos una casa, me convirtiera en un carpintero, I would call Francis and say, this is what I'm going to do. o si yo necesitara un carpintero, yo le llamaría a Frances y le diría, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que necesito, Can you help me? ¿me podrías ayudar? So he would show up on the job. Yo sé que él se presentaría ahí en el trabajo. While he is there, my skills are in subjection to him. Mientras él se encuentra en ese lugar, en ese momento, todas mis destrezas que yo tengo estarían sujetas a lo que él tiene que decir. Todas mis habilidades. I am not going to say, Francis, you're not doing it right. Yo no me voy a poner a decirle a él, Francis, tú no estás haciendo esto correctamente. This is the way I want to do it. Esta es la manera en que yo quiero que se haga o que debería de hacerse. I've called him. He has certain skills in that. Yo lo he llamado a él para que esté ahí porque él tiene ciertas habilidades In that field, en ese campo. so my skills are in subjection to him. Entonces mis habilidades van a estar sujetas a los conocimientos y habilidades que él tiene. My oldest brother Ralph was a licensed carpenter. That A mi hermano mayor, Ralph, él era un carpintero profesional, tenía su licencia de carpintero. was his expertise. Ese es su área o era su área de experiencia, donde él tenía experiencia. So when you bring Ralph on the job site, Francis's skills and my skills are in subjection to Ralph. Entonces, si nosotros trajésemos a Ralph allí a esa área de trabajo, mis habilidades y las habilidades de Francis tendrían que estar sujetas a las de Ralph.
It's important that I say that. Es importante que yo diga esto. There is an order of things, how they, in the natural, I've Y hay un orden para las cosas, aún en lo natural. said this, Y creo que ya les he dicho esto antes. and I see Nora nodded her head. Y estoy viendo que Nora está asintiendo con la cabeza, diciendo que sí. In the medical profession, En una profesión médica, you go into surgery or whatever. si usted necesita una cirugía o alguna cosa parecida, Something goes horribly wrong. si hay algo que no sale bien, que está bastante mal, Nobody knows what to do, y no hay nadie ahí que sabe qué hacer, but someone will say, well, let's call so-and-so. allí va a haber alguien que va a decir, oh, llamemos a tal persona. You call so-and-so, Y usted llama a esa persona, all of the skills y todas esas are habilidades subject to that. se someten debajo de aquel que tiene la experiencia, que es el experto. That person that knows. That's just the natural. ¿Ve? Eso ocurre en lo natural. In the spiritual realm, Ahora imagínese usted en el ámbito espiritual. God will raise up a voice. Dios levantó una voz. That voice, the head, Esa voz, esa cabeza, which is Jesus Christ, operates la cual es Jesucristo, que está operando. in that voice. That's where it Él está operando a través de esa voz. operates. Así es la manera en que Él trabaja. And the ministry will recognize it. Y el ministerio va a reconocer eso. The body will recognize it. Inclusive el cuerpo va a reconocerlo. The body does not lead the head. Porque el cuerpo no es el que está guiando a la cabeza. The head leads the body. La cabeza es la que guía al cuerpo. And the head is Jesus Christ. It Y la cabeza es Jesucristo. is the Word of God for our time. Él nos ha dado esta palabra de Dios para este tiempo. So, John, Entonces allí en Juan, last time, the Word of God talks about straight. The will of God, the Word of God, the way of God is straight. la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios, su palabra es recta, es derecha. If we just look at history, and we have the luxury of doing that, Si nos ponemos a mirar a la historia, lo que pasó allá atrás, y nosotros podemos darnos el lujo de hacer eso, we are at the end, we have the luxury of looking back podemos entender que ya estamos al final. ¿Por qué? Porque podemos voltear a ver hacia atrás and see how the will of God played out, y podemos ver de qué manera la voluntad de Dios se ha cumplido desde tiempo atrás. we can see how the negative part of it played out. Y también podemos ver cómo esa parte negativa se ha cumplido. So, when you look through the Reformation period, Si nos ponemos a ver esa parte del tiempo durante la Reforma, though God was restoring certain truths in the respective time, aunque Dios estuvo restaurando ciertas verdades en su respectivo tiempo, the way it went is people, once the Word of God was on ground, they had a tendency to organize around it. de la manera que todo eso se cumplió, podemos ver cómo las personas, una vez que recibieron la voluntad de Dios, y después que cierto tiempo pasó, ellos comenzaron a organizarse, comenzaron a crear estas instituciones y organizaciones And not accept anything when God went forward.
Y cuando Dios comenzó a avanzar hacia adelante, todas esas organizaciones y personas dijeron que no iban a aceptar lo que Dios estaba trayendo. So, when the will of God is on ground, Entonces, cuando la voluntad de Dios está sobre la tierra, it creates a straight way. eso viene y crea un camino recto, derecho. It's a way of revelation, it's a way of truth. That's Ese es el camino de revelación, ese es el camino de verdad. what it is. Es lo que es. The unbelieving world way over here Y ese mundo de incrédulos que se encuentra acá de este lado, has no idea of what that is. no tiene ni idea alguna de lo que Dios acaba de traer. Organized crime, No tiene ni idea de lo que es el camino recto de Dios. whatever, doesn't know. Y usted podría incluir al crimen organizado y a todo ese tipo de personas ahí. Ninguno de ellos sabe qué es lo que Dios está dando. But as you get closer, Pero conforme usted se acerca, there is a reason why it's that way. ve, hay un motivo por el cual eso ocurre de esa manera. And I lost my thought. Y discúlpeme, yo quería llegar a cierto punto y perdí mi pensamiento. Let's pick it up in John chapter 1. Pero bueno, vamos a comenzar allí en Juan. I have a hard time getting my thoughts together this morning. Estoy batallando un poco en organizar mis ideas esta mañana. What I started to say, Lo que comencé diciendo, the way is straight. les dije que el camino es derecho. And there's lots of scripture for that. The Y hay muchas escrituras que nos enseñan que así es. way of truth is straight. El camino de la verdad es recto. It doesn't go here and go there No se va por aquí y luego por allá, and all over the place. o está por todos lados. And I've said this many times. Y ya les he mencionado esto anteriormente. God can't think anything, he can't say anything, Dios no puede pensar o decir he algo, can't do anything that's inclusive hacer algo abstract. que sea abstracto, que no sea verdadero. Because if he could, Porque si Él hiciera tal cosa, he couldn't be trusted. entonces Él no sería un Dios en el cual se puede confiar. Because he could do any old thing. Porque Él podría cambiar de parecer y hacer cualquier cosa de un instante a otro. Who knows what it is? Y quién sabe qué es lo que Él querría hacer. But there is a consistent way that God does things. Pero sabemos que Dios hace las cosas de una manera consistente. And where I was going, all during the Reformation, as God restored justification by faith, Y lo que quería decir anteriormente es que durante el tiempo de la Reforma lo que Dios hizo es restaurar esa verdad en cuanto a la justificación, sanctification, la santificación, predestination, predestinación, security of the believer, la seguridad que tiene el creyente, the Godhead, all those la deidad de Dios, things that God restored. todas esas cosas que Dios vino a restaurar. What happened is one organization would take a certain amount, Y lo que ocurrió es que cierta organización tomó parte de esa verdad, but wouldn't take this amount. pero ellos dijeron o decidieron que no iban a tomar la otra parte de esa otra verdad que Dios reveló. And another organization would take this, Y la otra organización dijo, bueno, nosotros íbamos a tomar esa parte, wouldn't take that, pero decidieron no aceptar la otra parte que Dios había revelado. How many understand? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? So the way of organization is not straight. It's actually crooked. Entonces el camino de esas organizaciones no es un camino recto, es un camino torcido. If you understand where my mind is, Si usted creo que entiende en lo que me estoy enfocando esta mañana. that way is crooked because it goes like this. Entonces la manera, el camino de esas organizaciones es torcido porque escogen una cosa aquí, pero desechan otra por allá y se brincan a otra más. But the will of God,
the plan of God Pero la voluntad y el plan de is Dios straight. son rectos, derechos. And when Elijah was to come in our day, Ahora, cuando Elías iba a venir en nuestro tiempo, the seventh church age messenger, ese séptimo ángel mensajero de la iglesia, the Bible says that he was to restore all things. la Biblia dice que él iba a venir para restaurar todas las cosas. And you and I that have witnessed it Y usted y yo, que hemos sido testigos de eso and seen it, y lo hemos visto, we realize that he did restore all things nos dimos cuenta de que en realidad él restauró todas las cosas. because he took all of the restored truth Porque él tomó toda esa verdad that restaurada was scattered, crooked, que había sido esparcida por todos lados de una manera torcida everywhere. y se encontraba por todos lados. He took it all, put it into one message, Él tomó todo eso y lo puso en un solo mensaje. and it was a straight way. Y esa es una manera recta, derecha. The seventh church age messenger, Ese séptimo ángel mensajero de la iglesia, the spirit of Elijah, ese espíritu de Elías, it was a straight will of God. That's what it was. él trajo o reveló la voluntad de Dios. ¿Cuál era su voluntad? So, pick it up in John chapter 1. Entonces comenzamos en Juan 1. We don't do anything except there has to be a thought. Nosotros no podemos hacer nada a menos que venga un pensamiento. There has to be thinking. Tiene que haber una idea, un pensamiento. When I get up this morning, I knew I had to shave. I had Cuando yo me levanté esta mañana, yo sabía que tenía que rasurarme, to have a shower and I had tenía que bañarme to do certain things. y tenía que hacer ciertas cosas. The thought always precedes what you do. Y esos pensamientos siempre aparecen primero antes de que usted realice alguna acción. That's an accurate statement. Ese es algo verdadero. We don't do anything unless there's first some thought that goes in it. Nosotros por lo regular no hacemos nada a menos que primeramente hayamos pensado acerca de hacer algo. And so John 1:1, Entonces aquí Juan 1:1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. All that is saying is God had a plan. Lo único que esto nos está diciendo es que Dios tenía un plan. God thought. Dios pensó. And that word is logos, which is thought. Y esa palabra verbo es la palabra logos, que significa pensamiento. So in the beginning, Entonces cuando dice en el principio, does anybody think that this is going to run off the rails somewhere? That ¿acaso hay alguien aquí que cree que este plan de Dios va a fallar en algún momento y todo se va a ir por la borda? God's word is not going to come to pass? ¿Y que la palabra de Dios en cierto momento no se va a cumplir? We all know that this Bible, this word of God is going to come to pass. It's already written. Todos aquí sabemos que esta palabra de Dios se va a cumplir porque ya ha sido escrito así. The thoughts that were with the mind of God are in written form now. Esos pensamientos que se encontraban en la mente de Dios han sido plasmados de manera escrita aquí. They will not fail. Ellos no van a fallar. And it all comes back to that straight way of the will and the plan of God. Y todo esto nos lleva de regreso a ese camino recto que apuntan hacia el plan y la voluntad de Dios. If I want a safe spot, if I want to have an expected end, Si yo quiero encontrarme en un lugar seguro, si quiero asegurarme cuál va a ser el final de las cosas, I will come in subjection to that straight way, which entonces yo vendré a sujetarme dentro de ese camino recto, is the Word of God el cual es la palabra de Dios, for the day.
la palabra de Dios para este día. It's important that we understand that. Es importante que entendamos eso. This is not just religion. Esto no solamente se trata de religión. You have your idea, I have mine. No se trata de decir, oh, yo tengo mi idea y usted tiene la suya. What's the difference? ¿Qué diferencia hay? That's the attitude of the Christian world. Porque esa es la actitud que tiene el mundo cristiano el día de hoy. But the straight way is the way of the Word of God. Pero el camino recto, ese es el camino de la voluntad de Dios. Okay, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Let me say this. Y déjeme le digo esto. As long as God's thoughts are not expressed, Mientras los pensamientos de Dios no sean expresados, they're God. esos pensamientos en sí son Dios. That's Him. There's nothing Porque eso es lo que lo conforma a Él. else, only God. No, ahí no hay nada más, es solo Dios. So His thoughts are Him. Entonces sus pensamientos son Él mismo. What you believe, Lo que usted cree, what you speak, las cosas que usted habla, is a revelation of who and what you are. son una revelación de quién y qué es usted. It is. Lo son. Nobody can escape that. No hay nadie que pueda separarse o escapar eso. Oh, you guys are way off. Oh, no, ustedes están bastante equivocados. Things that we say expose who and what we are. Las cosas que hablamos, que decimos, exponen quién realmente somos nosotros. And it's the same with God. We wouldn't know what God is or what He expects Y lo mismo pasa con Dios. No sabríamos quién realmente es Él o qué cosas Él espera de nosotros, unless He had spoken something. a menos que Él haya hablado algo al respecto. And so the word that was with God, Entonces, esa palabra que estaba con Dios, as long as it was there, it's God. It's part of God. mientras se encontraba ahí, ella era parte de Dios. But in verse 14, Ahora, en el versículo 14, John 1, verse, Juan 1, chapter 1, 14, verse 14. And the Word was made flesh. dice, y aquel verbo fue hecho carne. And it's not God that became flesh, Ahora no es Dios que se convirtió en carne, because that's where the Trinitarian doctrine comes in. porque ahí es donde entra esa doctrina The trinitaria. Trinitarian doctrine says Jesus always existed, La doctrina trinitaria dice que Jesús siempre había existido and now He became flesh. y que ahora Él se había convertido en carne. But it's not God that became flesh, it's the thought Ahora no es que Dios se convirtió en carne, sino su pensamiento, that was always with God. que siempre se encontraba ahí con Dios. That plan, that objective that He had Ese plan, ese objetivo que Él tenía, became manifested in the person Jesus Christ. se manifestó en la persona Jesucristo. And okay, Muy bien. just pick it up in verse 23. Ahora vamos a leer en el versículo 23. So Elijah shows up. Entonces Elías apareció aquí. The Elijah spirit was promised. Ese espíritu de Elías que había sido prometido. Behold, I will send Elijah. Él dijo, he aquí os envío el espíritu de Elías. So the Elijah anointing shows up in John the Baptist. That's Entonces esa unción de Elías se mostró ahí en Juan el Bautista. how it showed up.
Así es como se mostró. And so there was a question, who is this guy? Entonces alguien hizo la pregunta, ¿quién es este hombre? And verse 22. Y entonces ahí en el versículo 22, Then said they unto him, who art thou? In other words, le dijeron, pues, ¿quién eres? whatever John was saying, En otras palabras, lo que Juan había estado hablando, it drew a crowd. eso atrajo una multitud, It drew attention. eso atrajo la atención. And what he was saying, he didn't do any miracles. Y lo que él estaba diciendo, porque recuerde, él no realizó ningún milagro. Jesus said that himself. Jesús mismo dijo eso. Though John done no miracles, there was none greater than John. Él dijo, aunque Juan no realizó ningún milagro, no ha habido otro mayor que Juan. Until that time. Bueno, hasta ese tiempo. So, and they asked him, what then? Verse 22. Otra vez, versículo 22. Then said they unto him, who art thou then? Le dijeron, pues, ¿quién eres? That we may give an answer to them that sent us, what sayest thou of thyself? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? So they're questioning John, Ellos estaban cuestionando a Juan, who is anointed with that spirit of Elijah. el cual había sido ungido con ese espíritu de Elías. He said, I am the voice of one crying in the wilderness. And he is just quoting the prophecy of Isaiah. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y él solamente estaba diciendo o repitiendo esa profecía que se encuentra ahí en Isaías. And where my mind goes, it's easy to look at the scriptures. En lo que yo me pongo a pensar es es muy fácil mirar las escrituras And say, oh, what a wonderful believer he was. What a y decir, oh, Juan fue un creyente maravilloso. wonderful prophet he was. Oh, qué profeta tan maravilloso fue él. He was so sure. Él estaba tan seguro de sí mismo. Where my mind goes, we can be just as sure today. Y en lo que me pongo a pensar cuando leo eso es que nosotros también podemos estar seguros en este mismo día en el que estamos hoy. John said, I'm the voice of one crying in the wilderness. Where did he get that? Juan les dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿De dónde él obtuvo esa información? He didn't go eeny, meeny, miny, mo and point to a scripture. Él no se puso a decir de Tin Marín, de Dopingüe y apuntó a una escritura ahí en la Biblia, la primera que salió. He had the understanding and the inspiration from God Él tenía el entendimiento y la inspiración de parte de Dios. that I am the voice of one crying. That Él les dijo, les aclaró, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. is the operation of faith. Y esa es la operación de fe. That's how faith operates. Así es como trabaja la fe. It's from an understanding of the will and the plan of God. Eso viene al tener un entendimiento de lo que es el plan y la voluntad de Dios. John knew who he was and what his purpose was. Juan sabía quién era él y cuál era su propósito. And all I say to that, you and I Y lo único que tengo que decir en cuanto a eso es que usted y yo can be just as sure. In podemos tener la misma seguridad. fact, Y de hecho, because we are living at the end, we can be more sure por cuanto estamos viviendo en el último tiempo, tenemos aún mayor seguridad than John was. de lo que la tuvo Juan. Because we have the benefit of all of the grace age. We have the Ve, nosotros tenemos el beneficio de toda esta edad de la gracia. benefit of looking at that. Tenemos el beneficio de voltear a ver todos estos acontecimientos. So, I am the voice of one crying in the wilderness. Entonces dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, Make straight. enderezad, sí, hacer el camino recto. In other words,
It's not this guy's idea. En otras palabras, él les estaba diciendo, este camino por el que ustedes van no es correcto. No se enfoquen en la idea de este hombre aquí, That guy's idea. o no se trata de aceptar la idea de aquel hombre por allá, This organization, that organization. o de ir, o de decir, oh, esta organización es correcta o aquella. The will of God is straight and it will build. Él les estaba diciendo, la voluntad de Dios es recta, derecha, y solamente pueden construir On itself if we allow it. sobre eso, sobre ese camino, si lo permiten. Make his way straight. Make straight the way of the Lord, as saith the prophet Isaiah. Él les dijo, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Let's just read that. I'm struggling this morning, so we'll just read that a little bit. Y vamos a leer un poco aquí, porque estoy batallando un poco esta mañana. They which were sent were of the Pharisees. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. The Pharisees, the straight and the narrow way, the Pharisees weren't way over here. Ahora, ese camino recto y angosto estaba aquí, pero los fariseos estaban acá en su propio camino, separados, bastante retirados de ese camino recto. In the unbelieving world. They Ellos eran parte de ese mundo incrédulo, were right alongside of it. pero ellos estaban avanzando al lado de ese camino recto. They're the ones that should have supported it. Ellos son los que debieron de haber apoyado ese camino. They're the ones that should have recognized it. Son los que debieron de haber reconocido el camino recto. So they which were sent were of the Pharisees, and they asked him and said unto him, Why baptist thou then, if thou be not the Christ, nor Elijah, neither that prophet? Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? John answered them, saying, I baptize with water, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, but there standeth one among you whom you know not. mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. He it is who coming after me is before me, whose shoe latchet I am not worthy to unloose. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. These things were done in Bethabara, beyond Jordan, where John was baptizing. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. This is an amazing setting. If you lived in that time, Este es un tiempo muy interesante. Si usted hubiera vivido en ese tiempo de Juan, una escena muy interesante. and you were aware of certain prophecies, Y usted se había enterado o había escuchado ciertas profecías. you were aware of a Messiah that was to come, Si usted había escuchado de cierto Mesías que iba a venir, this is quite a happening. usted se puede dar cuenta que aquí esta era una escena bastante impresionante. The next day John seeth Jesus coming unto him, and he saith, Behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. That is quite a profound announcement. Ese fue un anuncio bastante profundo. Was John just feeling around? This is just what we're going to say. ¿Acaso Juan estaba entrando en atmósfera diciendo, oh, esto es lo que vamos a decir el día de hoy? John understood exactly like you and I should understand today.
No, Juan entendió así exactamente como usted y yo hemos entendido el día de hoy. John knew exactly what the will of God was Él sabía cuál era exactamente esa voluntad de in Dios, this person, eh, eh, el- la voluntad que Dios tenía para esta persona, who is the Christ, who is the Son of God. el cual era el Cristo, el cual era el Hijo de Dios. Verse 33. Versículo 33. And I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said unto me. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. In other words, John is saying, the one that told me to baptize with water is the same one that told me what I'm going to tell you. En otras palabras, Juan les estaba diciendo, aquel que me dijo que bautizara a las personas en agua, es el mismo que me dijo lo que les voy a decir ahora. Upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizes with the Holy Ghost. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. We can come to church and sometimes be down, really struggling, Muchas veces podemos venir a la iglesia y algunas de esas veces estamos batallando, nos sentimos decaídos. yet be filled with the Holy Ghost and leave here just rejoicing. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, podemos irnos de aquí regocijándonos. We can be filled and refilled all Y podemos ser llenos y llenos otra vez, the time. infinidad de veces. As we walk with God, we go through periods that Y cuando en nuestro caminar con Dios a veces pasamos por periodos de tiempo we can be refreshed. donde necesitamos ser refrescados. But baptized in the Holy Ghost only happens the one time. Pero el bautismo del Espíritu Santo solo sucede una vez. It is when your spirit is resurrected, made alive, Y cuando su espíritu ha sido resucitado, cuando su espíritu ha sido vivificado and placed in the body of Christ. y ha sido puesto, ahí es cuando usted es puesto en el cuerpo de Cristo. That can only happen one time. Eso solamente ocurre una vez. You don't get saved one day, lost the next, resaved. Usted no puede ser salvo un día y perder su salvación al siguiente día y luego ser salvo nuevamente, On and on. una y otra vez. So, the sacrificial death, burial, and resurrection of Jesus Christ Entonces, la muerte, entierro y resurrección del Señor Jesucristo, atones for our sins ella ha expiado nuestros pecados so that we can be baptized in the Holy Ghost. para que podamos nosotros ser bautizados en el Espíritu Santo. That only happens once. Eso solamente ocurre una vez. I want to make that, because the Quiero dejar eso muy claro, Scripture does not use the word baptize after that. porque la Escritura no nos habla de la palabra bautizar después de eso. It talks about being filled with the Holy Ghost. Nos habla de ser llenos del Espíritu Santo. It talks about being inspired with the Holy Ghost. Nos habla de ser inspirados por el Espíritu Santo. And if I just look at my personal life, Y si yo me pongo a ver mi vida personal, that's what has happened. en realidad eso es lo que ha ocurrido. I've gone through lots of times of discouragement Yo he pasado por muchos tiempos de desánimo and all of that, y todo eso. but I've gone through lots of times of being filled with the Holy Ghost. Pero también he pasado por muchos tiempos donde he sido lleno del Espíritu Santo. So, how many understand? Ahora, ¿cuántos entienden? Jesus, when you're saved or you're born Jesús, cuando usted fue salvo again, o cuando usted nació de nuevo, you're only baptized into the body the one time. usted solamente fue bautizado o agregado al cuerpo de Cristo una sola vez.
Let's just go to John chapter 4. Ahora vayamos a Juan capítulo 4. Or, let's go to chapter 3 first. John chapter 3. Bueno, primeramente vayamos al capítulo 3 de Juan. I'm trying to pick something out of that. Estoy tratando de sacar algo de ahí. When God reveals His will Cuando Dios revela su voluntad through His Word, a través de su palabra, we can be absolutely confident of that. podemos estar totalmente confiados en eso. It happens in our personal life. Eso ocurre en nuestra vida personal. When God speaks to you and you know He's spoken to you Cuando Dios le habla a usted y usted sabe que Él le habló and said thus and thus, y Él le dijo esto y aquello, you could hang your soul on that. usted puede descansar su alma en eso. So when we look at the body of Christ, overall body of Christ, Y cuando vemos al cuerpo de Cristo, en general, it's the same way. lo mismo ocurre. We can put absolute confidence Podemos poner toda nuestra confianza in the Word of God, en la palabra de Dios the will of God for our time. y la voluntad de Dios para nuestro tiempo. Again, I want to say there is a head that Jesus Christ operates in. Y le voy a repetir una vez más, ahí existe esa cabeza, la cual opera Jesucristo. We have to understand that. Tenemos que entender eso. If we look at it right, Si vemos esto de la manera correcta, that's what makes that narrow way. The eso es de lo que está hecho ese camino recto, will and the plan of God, del plan y de la voluntad de Dios, the Word of God for our time, y de la palabra de Dios para nuestro tiempo. makes that narrow way. Ellos son los que constituyen ese camino recto y angosto. It is necessary that we get in that. Y es necesario que nosotros nos alineemos ahí, que entremos a ese camino. It is. Lo And es. Just like John was confident, Y así como Juan tuvo tal confianza, just like Elijah was confident, así como Elías tenía tanta confianza, just like Shadrach and Meshach and Abednego así como Sadrach, Mesach y Abednego, were confident, ellos estaban confiados. you and I can be just as confident Usted y yo podemos sentirnos confiados in the will of God. dentro de la voluntad de Dios. Doesn't matter if your brother or sister alongside of you says something different. That Y no importa si su hermano o su hermana al lado suyo dicen algo diferente. it might test you. Eso no importa, ¿ve? Quizás eso lo pruebe a usted. You might have to make a decision. Am I going to follow my family or am Quizás usted tenga que tomar una decisión y diga, bueno, yo voy a seguir a mi familia, lo que ellos creen y dicen, I going to follow this or that? Or am I going to follow the Word of God? o voy a seguir yo a la voluntad de Dios. It's a test. Es una prueba. Let's just pick it up in John 3:17. John 3:17. Juan 3:17. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al that the mundo, world through him might be saved. sino para que el mundo sea salvo por él. And when I was in the unbelieving world, those words, I hung on to those words. Cuando yo estaba en el mundo y escuché esas palabras, yo me aferré a ellas. He that believeth on him is not condemned, El que cree en él no es condenado, but he that believeth not is condemned already. pero el que no cree ya ha sido condenado.
because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. This is porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesus himself saying these things. Este es Jesús mismo hablando estas cosas. And Jesus goes further and he says, Y luego Jesús va más allá y dice, this is the condemnation, esta es la condenación, that light is come into the world, que la luz vino al mundo, and men love darkness rather than light. y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. And you can put that way over here in the unbelieving world. The Y usted puede aplicar eso a este mundo incrédulo acá. unbelieving world does not want anything to do that will change their lifestyle. Y sabemos que muchas personas allá en el mundo incrédulo no quieren saber nada acerca de un estilo de vida que los pueda cambiar. They don't want anything to do with your religion. Ellos no quieren nada que ver con su religión. They will not come to the light. Ellos no quieren y no van a venir a la luz. Jesus said, unless their deeds Porque sus obras eran men love malas. darkness, because their deeds were evil. Porque sus obras eran malas. When you bring that over close to the straight way, Cuando usted trae esas obras malas y son expuestas en el camino recto, the will and the plan of God, that's still in operation. aún así, cuando eso ocurre, el plan y la voluntad de Dios están operando. We see it operate in the unbelieving world. I don't want nothing to do with your church. I don't Podemos ver de qué manera las cosas operan en ese mundo incrédulo. Ellos dicen, oh, yo no quiero nada que ver con tu iglesia. want nothing to do with your gospel. Yo no quiero nada que ver con tu evangelio. We see it play Podemos ver esa obra ahí. because their deeds are evil. They Ve, eso se está cumpliendo con ellos porque sus obras son malvadas. don't want to change their lifestyle. Ellos no quieren cambiar su estilo de vida. And we see it more and more every day. Y lo podemos ver cada día más. But there is that element that's alongside Pero también existe ese elemento de personas que están ahí caminando a un lado, of the will of God o perdón, que están caminando dentro de la voluntad de Dios. that, let's see how Jesus says that. Y bueno, vamos a leer lo que Jesús dijo en cuanto a eso. Because their deeds were evil. Dice, porque sus obras eran For malas. everyone that doeth evil Porque todo aquel que hace lo malo hateth the light. aborrece la luz. And we can put that way over here in the unbelieving world, Y podemos aplicar eso a aquellos que se encuentran en ese mundo lleno de incredulidad. and we can also put it right alongside. Pero también podemos aplicarlo juntamente al camino recto. Because notice what Jesus says here. Porque mire lo que Jesús está diciendo aquí. Everyone that doeth evil hateth the light. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Evil is anything contrary to the will and the plan of God. That's Y lo malo es todo aquello contrario al plan y a la voluntad de Dios. really what it is. En sí eso es lo que es. When you bring it over to the religious side, Cuando usted trae esto y lo aplica al mundo religioso, it's whatever is contrary or todo lo malo es aquello que es contrario will not come in. o todo aquello que no quiere someterse. Again, in the natural. Se lo repito una vez más, en lo natural. I started out by saying, when I wanted to do some construction, I would call Francis. My Yo comencé diciéndoles cuando yo quería realizar cierta construcción, yo comenzaba llamando a Francis. skills are in subjection to Francis, but when you Y mis habilidades se sujetaban a las de Francis. bring Ralph, a carpenter, Pero cuando yo mandé llamar a Ralph, un carpintero pues profesional, Francis' skills in subjection to him. entonces las habilidades de Francis se sujetaban a la de él. So that has to operate
within the body of Christ. That ¿Ve? Y ese mismo principio tiene que operar en el cuerpo de Cristo. same principle has to operate. Ese mismo principio tiene que operar así. I've said this. Ya les he dicho esto también. When I see God raise up a voice Cuando yo he visto que Dios ha levantado una voz and vindicates that voice y Él ha vindicado esa voz and how it defines the will and the plan of God, y cómo eso define el plan y la voluntad de Dios, I'll put confidence in that yo voy a poner mi confianza en eso before I will put confidence in myself. antes de que yo ponga confianza en mí mismo. How many understand? ¿Cuántos entienden? It works in the natural. Si eso funciona en lo natural, When we put our skills in subjection to Ralph, the thing gets built. cuando ponemos y sujetamos nuestras habilidades y nuestra confianza en las habilidades que tiene Ralph, entonces algo va a ser construido de la manera correcta. Gets built right. Se construye correctamente. In the spiritual realm, Y en el mundo espiritual, unless we come in subjection to headship, a menos que nos sujetemos debajo de esos líderes, it will not get built right. It's entonces no hay manera alguna de que la cosa se construya correctamente. not even possible No es posible that it get built right. de que algo se construya de la manera correcta. We have to come in subjection Tenemos que to sujetarnos the will and the plan of God al plan y a la voluntad de Dios that operates the way it operates. que opera de la manera que ya fue establecido. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, lest his deeds should be reproved. para que sus obras no sean reprendidas. We see it playing out. Ya hemos visto cómo se ha cumplido. We not only have the advantage of all of the Reformation, we No solamente tenemos la ventaja de ver lo que ocurrió durante el tiempo de la Reforma, have the advantage of this very movement. pero inclusive tenemos la ventaja de este mismo movimiento el día de hoy. Dying to self El morir a uno mismo is coming into subjection to the Word of God for your day. That's what dying to self is. significa sujetarse a la voluntad y a la palabra de Dios para este día. Eso es morir a uno mismo. That element that will not, Y ese elemento que no se sujeta debajo de la voluntad de Dios, there's something of their flesh that will not die to. entonces ahí hay algo en su carne, lo cual no está muriendo. Whether it's family, whether it's Ya sea que se trate de su familia organization, whether o de alguna organización a la cual ellos pertenecen, it's contacts, whatever it is. o algún contacto que ellos conocen, lo que sea, no importa. We have to be willing to die to whatever contradicts Tenemos que ser capaces de morir o querer morir a cualquier cosa que esté en contra the will and the plan of God, that straight del plan y de la voluntad de Dios, way. de ese camino recto. We have to. Tenemos que morir a ello. Now, first of all, he says, he that doeth evil. Mire lo que dice aquí primeramente, porque todo aquel que hace lo malo. The next verse, he doesn't say, he that doeth good. El siguiente versículo no dice, y todo aquel que hace lo bueno. He says, he that doeth truth. Mire lo que dice el versículo 21, más el que practica la verdad. And that catches my attention. Eso me llamó a mí la atención. He that doeth truth. Más el que practica la verdad. When I was in organized religion in the Pentecostal organization, Cuando yo me encontraba en esa religión organizada, allí en la iglesia pentecostal, when I heard truth, cuando yo escuché la verdad, that organization could not hold me.
Esa organización no fue capaz de mantenerme ahí, As many as people that were there, sin importar cuántas personas se encontraban en esa organización. I wanted to come to the truth Yo quería saber realmente cuál era la verdad. because I'm born again, I'm baptized into the body, and Porque yo ya había nacido de nuevo, ya había nacido en el cuerpo de Cristo, ya había sido bautizado. that's how it reacts. Y esa es la única reacción lógica que una persona del cuerpo de Cristo puede tener. That's the way it works. Así es como funciona esto. But he that doeth truth cometh to the light, Mas el que practica la verdad viene a la luz, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. And coming to the truth is just a confirmation of who and what you are. Y el que usted venga a la verdad es algo más que confirma quién y qué es usted. That's what it does. Es lo que hace. It confirms the spirit that's leading you. Eso está confirmando el espíritu que está dentro de usted guiándolo. That's what it does. Es lo que hace. I can remember in the early 70s when I come out into the realm of this message. Yo recuerdo en esos años, en ese tiempo de los años 70, cuando yo entré a este mensaje, And Brother Branham had already passed off. el hermano Branham ya había fallecido. Brother Jackson, that mantle fell on Brother Jackson. Y toda esa presión cayó sobre el hermano Jackson. And all of the criticism that he was receiving, Y todas esas críticas que él estaba recibiendo. oh, he doesn't say it like the prophet, and Él no dice las cosas como el profeta. he's not anointed, and Él no está ungido. all of this stuff I heard all that. Todas esas cosas que le decían a él, yo las escuché todas ellas. But when I heard the man, Pero cuando yo escuchaba a ese hombre, when I heard the truth, cuando yo escuché la verdad, that's what identified the spirit that was inside of me. eso fue lo que identificó a ese espíritu que se encontraba dentro de mí. Truth will either identify you La verdad viene y lo identifica a usted or reveal something else o revela algo más acerca de usted. about you. That's what truth will do. Eso es lo que la verdad hace. Okay. Muy bien. John chapter 4. Juan, capítulo 4. You and I are subject to the will and the plan of God. We Usted y yo estamos sujetos al plan y a la voluntad de Dios. are subject to the Word of God. Y también estamos sujetos a la palabra de Dios. And when you look at Jesus' life, Si usted ve la vida de Jesús, so was he. también él hizo eso. He would do nothing Él no hacía nada until he had a word from God. hasta que él no había recibido una palabra por parte de Dios. Where my mind is when he heard that Lazarus was sick, Y cuando él escuchó que Lázaro estaba enfermo, and it was serious, he was going to die. y era algo bastante serio, él podía morir. It took a full day for that message to reach Jesus. Y tomó como un día entero para que ese mensaje lograra llegar a los oídos de Jesús. And Jesus, in his human makeup, Ahora Jesús, en su forma humana, he was concerned él estaba preocupado, because he wept when he went to the grave. porque la Biblia dice que él lloró cuando llegó allí a la tumba. He was friends with that family. Él tenía una amistad con esa familia. It upset him. Eso le molestó a él. But did Jesus rush right up there? ¿Pero acaso Jesús dejó todo y salió corriendo para ir allá? The Bible says he stayed there for 2 days. La Biblia dice que él se quedó allí donde él se encontraba en ese momento por 2 días. Why?
¿por qué él haría tal cosa? Oh, don't you love Lazarus? ¿O que acaso Jesús tú no amas a Lázaro? He didn't have a word from the Father. Ve, pero él no había recibido una palabra de parte del Padre. But on the fourth day, he Pero al cuarto día, received a word. Let's go up. él recibió una palabra del Padre y le dijo, ve para allá. So, all I'm saying is Lo único que estoy tratando de decir Jesus had to wait for a word from God just like you and I. es que Jesús tuvo que esperar a recibir una palabra de parte del Padre, así como usted y yo lo hemos hecho. He is the highest example of that. Y Él es el ejemplo más alto que existe en cuanto a eso. The Son can do nothing in himself. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. What the Father shows me to do, that's all I do. Lo que el Padre me muestra que debo de hacer, eso es lo que hago. To me, that's a wonderful thing. Para mí eso es algo tan hermoso. It's just not an idle thing. It's a No solamente estamos hablando de un ídolo aquí, wonderful thing. o no es algo sin valor, sino que esto es algo bastante hermoso. So the woman at the well, we know that story. I've done this 100 times. Y por ejemplo, esa mujer que se encontraba allí en ese pozo de agua, ya he hablado de esta historia como cientos de veces. The woman at the well, La mujer al lado del pozo, Jesus, he has walked about 30 miles. Jesús caminó como 30 millas. He's tired. Imagínese usted, él estaba cansado. He sits at the well Él se sentó al lado del pozo and he asked the woman to give him something to drink. y él le pidió a la mujer que le diera algo de beber. And she knows that that's just out of the ordinary because that's just not proper cultural behavior. Y ella sabía que esa acción no era algo normal, porque en aquel tiempo esa no era una acción cultural apropiada para ese tiempo. At that time, because of situation. ¿Ve? Por causa de la situación que existía entre los judíos y las otras personas de esas áreas. So, let's just pick it up. Y vamos a leer aquí entonces. So she questions him, you know, why are you talking to me? That's Entonces ella pues le hace la pregunta, por qué estás hablando conmigo? that's not the pattern. Porque eso no es la norma. And Jesus said in verse 10, Y Jesús le dijo en el versículo 10, if thou knewest the gift of God and who it is that saith to thee, give me to drink, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. tú le pedirías y él te daría agua viva. Now, when Jesus starts talking like that, there's something inside of that woman Cuando Jesús comenzó a hablar de esa manera, allí hubo algo dentro de esa mujer that begins to come alive. It becomes, que comenzó a reavivarse. it wakes her up. Eso fue algo que la despertó a ella. She didn't say, well, get out of here, you religious fanatic, or Ella no le respondió diciendo, oh, vete de aquí, tú fanático religioso, whatever. o algo parecido, There was something inside of her that alerted sino que hubo algo dentro de ella que le avisó. her. And if I may put ourselves alongside of the will of God, Y si nosotros nos caminamos dentro del plan y la voluntad de Dios, when we heard about a prophet messenger, cuando nosotros escuchamos acerca de un profeta mensajero,
When we heard about the spirit of Elijah, Cuando nosotros escuchamos acerca de ese espíritu de Elías, something inside of us wanted to check it out. hubo algo dentro de nosotros que quería investigar. And the same way. Y así ocurrió de la misma manera aquí. Okay. The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou that living water? Art La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? thou greater than our father Jacob, which gave us the well and drank thereof himself and his children and his cattle? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. Mas el que bebiese del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. And 50-some years ago, Hace unos 50 y tantos años atrás, when I was born again, cuando yo nací de nuevo, baptized into the body, yo fui bautizado en el cuerpo. I thirst for nothing else Yo no tenía sed por ninguna otra cosa, but Jesus Christ. sino solamente Jesucristo. Doesn't mean that you don't have a natural life to live. Y eso no significa que usted no tiene una vida natural que vivir. I like hockey night in Canada. A mí me gusta ver esos juegos de hockey por la noche acá en Canadá. I like fishing. I like Me gusta ir a pescar hunting. I like y cazar. natural things. A mí me gustan cosas en lo natural. We have a natural life to live. Tenemos una vida natural que vivir. But the primary desire is the Pero el deseo primordial thirst that only comes from Jesus Christ. es saciar esa sed que solamente puede ser saciada por Jesucristo. That's the thirst that is satisfied. Esa es esa sed que esa es la única manera en que esa sed puede ser saciada. Or what you look to satisfy. O lo que usted desea saciar solamente. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. I have experienced that. It is ongoing. Yo he experimentado eso es algo continuo, It never stops. nunca para It's everlasting. y dura para siempre. The woman saith unto him, Sir, give me this water that I thirst not, neither come hither to draw. Mas la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. So, all I am saying is, this woman, there's something inside of her Lo único que yo estoy diciendo es que dentro de esta mujer se encontraba algo that's being woke up que había sido despertado to the will and to the plan of God. And al plan y a la voluntad de Dios. you and I, God has done something in Laodicea. Y con usted y conmigo Dios ha hecho algo similar en este tiempo de la Odisea. We've been woke up. Hemos sido despertados también nosotros. And without going over everything, we have been woke up to the will and to the plan of God. Y sin tener que hablar de todo en el pasado, nosotros hemos sido despertados para caminar en el plan y en la voluntad de Dios. And to me, this is a beautiful part. Ahora, para mí esto es algo bastante hermoso. Jesus said, Go call your husband. Mire lo que Jesús le dijo a esta mujer, ve y llama a tu marido. She said, I don't have no husband. Y ella le dijo, yo no tengo marido. He says, Yeah, you've had 5, and the one you're living with is not your husband. Y él le dijo, sí, has tenido 5 y con el que vives ahora no es tu marido. So, he said something that she knew he could not know on his own. Entonces él le dijo a ella algo
Y ella reconoció que eso era algo que ninguna persona común podía saber. So she knew he was speaking by the Spirit of God. Entonces ella ahí se dio cuenta que él estaba hablando a través del Espíritu de Dios. How many understand? ¿Cuántos entienden? The Word of God exposes your heart. La palabra de Dios expone su corazón, Whether it be negative or whether it be positive. The ya sea que muestre algo positivo o negativo. Word of God exposes your heart. La palabra de Dios siempre expone su corazón. That's what it's designed to do. Para eso fue diseñada. And this woman, Y esta mujer aquí, though her life got kind of messed up, aunque su vida había sido un poco torcida, she was glad to hear what she was hearing, and she ella estaba feliz de escuchar lo que estaba escuchando. responded to it. Y mire lo que ella respondió. So, that little miracle that he did, Entonces ese pequeño milagro que él realizó, revealing her life, and she knew that there's no way he would know that. revelando la vida que ella había tenido, y ella reconoció que no había manera de que él hubiera sabido eso. Woman saith unto him, I perceive that thou art a prophet. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. So right away, something inside of her is Entonces inmediatamente algo dentro de ella starting to come alive. comenzó a avivarse. And our fathers worshipped in this mountain, and ye say that in Jerusalem is a place where men ought to worship. Jesus saith unto her, Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. You worship, you know not what. And Vosotros adoráis lo que no sabéis. you know where we go with that. Y usted sabe a dónde llegamos con todo esto. Israel, the Jewish nation, is the only nation that received words from their Creator. Israel es la única nación que ha recibido palabras directamente del Creador. That they knew who and what God is and Ellos sabían quién y qué era Dios what He required. y las cosas que Él requería de ellos. Israel is the only nation that has received. Israel es la única nación que ha recibido tales palabras, Gentile nations, they worshiped porque las naciones gentiles, ellas adoran cualquier cosa, whatever suited their fancy. So Jesus said, you don't know what you're worshiping. You Entonces Jesús les estaba diciendo: ustedes no saben lo que adoran. don't have words from your Creator to identify Himself. Ustedes no tienen palabras del Creador que los identifiquen. And in this hour of time, God has spoken some words that identify Him. Y en esta hora, en este tiempo, Dios ha hablado ciertas cosas que lo identifican a Él. We are worshiping God based on them words. Y nosotros estamos adorando a Dios basados en esas palabras. It is that straight way, ¿Ve? Es ese camino recto. and we have to worship God in that. Y nosotros tenemos que adorar a Dios en ese camino. You worship, you know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. We have words from God. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. But the hour cometh, and now is, when the true worshipers, Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores. and I say this, I want to be a true worshiper. Y yo le digo esto a usted: yo quiero ser un verdadero adorador, un verdadero, sí, adorador.
I don't want to be just worshiping because everybody else is worshiping. Y yo no quiero adorar simplemente porque todos los demás están adorando. I want to be a true worshiper. Yo quiero ser un verdadero adorador. The hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. And in truth, in spirit, in that you have experienced the new birth. Cuando dice en espíritu, eso está hablando a que usted ha recibido el nuevo nacimiento. You have been made alive on the inside. Usted ha sido vivificado por dentro. And in truth, Y luego también dice y en verdad. in that straight way Eso se refiere a ese camino angosto of the will and the plan of God. y recto del plan y la voluntad de Dios. Does the religious world want anything to do with the will and the plan of God? ¿Acaso el mundo religioso quieren conocer o saber algo acerca del plan y la voluntad de Dios? El día de hoy, They do not. ellos no quieren saber. They condemn it on every turn. Ellos lo están condenando cada vez que pueden. Turn on your national television Mire usted la televisión el día de hoy. and listen to the religious channels. Escuche usted esos canales religiosos. They have no interest in the Word of God Ellos no tienen un interés alguno en la palabra de Dios, for our time. esa palabra para nuestro tiempo. And I'll say this, Y ahora voy a decir esto. neither does the movement. Ni tampoco tienen interés aquellos del movimiento. They are not interested in the will of God. Ellos no están interesados en la voluntad de Dios. What's the difference if you're right alongside of it or way over here? You're still rejecting it. ¿Qué importa? ¿Cuál es la diferencia si usted solamente está a un lado del camino o si está bastante alejado por acá? De todas maneras, usted está rechazando la palabra. The movement is not interested in the will and the plan of God. El movimiento no está interesado en el plan o en la voluntad de Dios. They're interested in something in the past. Ellos están interesados en algo que recibieron allá atrás en el pasado. God is a spirit, Dios es espíritu. and that is about the most outstanding revelation that we can have. Y esa es una de las revelaciones más grandes que podríamos recibir. God is a spirit Dios es espíritu. being. Él es un ser espiritual. He cannot be seen. He never will be seen. Él no puede ser visto y nunca va a ser visto. Fred said God is pure thought. El hermano Fred ha dicho que Dios es un pensamiento puro. He is also pure energy. Él también es energía pura. A being like that Y un ser de tal magnitud, we better be pretty humble. bueno, yo creo que deberíamos de ser bastante humildes Before a being like that. delante de un ser tan grande. When that being that we are talking about says something, Cuando ese ser del cual estamos hablando dice algo and you say that's just your idea, y usted dice, oh, pero esa es solamente tu idea, Dios. you have been exposed. Entonces usted allí ha sido expuesto. ¿Quién realmente es usted? The Word of God exposes the negative, La palabra de Dios expone todo lo negativo and it confirms the positive. y también confirma aquello que es positivo. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit, in that new birth, Dios es espíritu y aquellos que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. and in truth for our day.
Tienen que adorarle en esa verdad para nuestro día. That's what the bride of Jesus Christ is. De eso está conformada la novia de Jesucristo. That will be the people that will be privileged to not see natural death. They Y esas son las personas que van a tener el privilegio de no ver la muerte natural. will be raptured out of this world. Ellas van a ser raptadas fuera de este mundo. In a moment, in the twinkling of an eye, En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, we shall be changed. seremos transformados. There is a living element that is going to experience that Y hay un elemento vivo que va a ser capaz de experimentar eso, because they're dedicated and sold out to porque ellos se han dedicado, se han vendido the Word of God, that straight way a la palabra de Dios, a ese camino angosto y recto for our time. para que fue puesto en nuestro tiempo. Pick it up in verse 42. Now, Ahora vamos a leer desde el versículo 42. when this woman experienced that little encounter Ahora, cuando esta mujer experimentó ese pequeño encuentro with Jesus Christ, con Jesucristo, something really come alive inside of her. hubo algo que se volvió vivo dentro de ella. And she had to tell her family and everybody. So when you pick it up in verse 42, Y ella tenía la necesidad de decirle a su familia y a todo mundo. Entonces, cuando leemos aquí en el versículo 42, and many more believed because of his own word. In other words, they came to Jesus and said unto the woman, now we believe, not because versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, of thy saying, ya no creemos solamente por tu dicho, for we have heard him ourselves, porque nosotros mismos hemos oído, and know that this indeed the Christ, the Savior of the world. y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. And may I just say, we are not following each other. Ahora, solo voy a decir esto, no nos estamos siguiendo el uno al otro. We should not be following each other. No deberíamos de estarnos siguiendo el uno al otro. We should be following the revelation of the will of God. Debemos de estar siguiendo la revelación de la voluntad de Dios. And if we both are, Y si usted y yo estamos haciendo eso, we will be in agreement. We entonces vamos a estar de acuerdo. have to look at the will and the plan of God the same way. There's Tenemos que ver el plan y la voluntad de Dios de la misma manera, not going to be any fellowship otherwise. porque de otra manera no habría compañerismo. We all understand if you're talking to your Baptist neighbor, your Pentecostal neighbor, Tenemos que entender algo, si usted está hablando con su vecino pentecostés o su vecino bautista, your conversation is going to have to be restricted su conversación va a tener que estar restringida to what he believes. a las cosas que ellos creen, Unless you want conflict. How a menos que usted quiera comenzar un conflicto. many understand? ¿Cuántos entienden? You and I should be able to speak the word of God and share it Usted y yo debemos de ser capaces de hablar la palabra de Dios, de compartirla and grow in it. y de crecer en ella. There should not be any restriction in the will and the plan of God where No tiene por qué haber una restricción dentro del plan y la voluntad de Dios. I can't really say that because they don't believe that way. And Usted no puede andar ahí diciendo, bueno, yo no puedo decir eso porque ellos creen de otra manera. I can't say that because Y yo no puedo decir esto otro porque that's bondage. eso es una atadura. You're not free Usted no es libre unless you can speak the word of God a menos que usted pueda hablar la palabra de Dios
according to that straight way de acorde a esa línea, a ese camino recto of the will of God. de la voluntad de Dios. I'm going to quit. Ya voy a terminar. So what we have seen in our day, Y lo que hemos visto en nuestro día, we have seen how truth advances. hemos visto cómo la verdad ha avanzado. Truth builds on truth. La verdad se construye sobre más verdad. I remember John Crother saying one time, he said, Yo recuerdo a John Crowder lo que dijo un día. the Bible proves itself, Él dijo, la Biblia se comprueba a sí misma. and so does truth. That's what truth is. Ve, eso es lo que es la verdad. If something is true, it will prove itself, reprove itself, Si algo es verdadero, eso se va a probar a sí mismo y se comprobará una vez más, una y otra vez, and reprove itself over and over again. constantemente, una y otra vez. And I say this, God shows us maybe half a dozen things Ahora Dios viene y nos muestra a veces una docena de cosas that convinces us what the will and the plan of God is. que nos convencen de cuál es el plan y la voluntad de Dios. But if God were to peel back our understanding, Ahora, si Dios nos abriera un poco más el entendimiento, there would be literally hundreds of things podríamos darnos cuenta que literalmente hay cientos de cosas or more o más that prove the will and the plan of God, because que comprueban el plan y la voluntad de it's Dios. put together that way. ¿Ve? Porque Dios ya lo estableció de esa manera. There's nothing that you can peel off and say, oh no, that's not right. No hay algo que se le pueda mostrar a usted que usted diga, oh no, eso no es correcto. The more you peel off, the more it proves Entre más usted está dándose cuenta de las cosas que existen, que comprueban la voluntad de Dios, eso comprueba aún más that's the way the will and the plan of God works. Okay. que así son como trabajan el plan y la voluntad de Dios. Ok. Muy bien. I've got written down, Escribí aquí algo. in order to honor God, Para que alguien pueda honrar a Dios, we have to honor His word for the season. primeramente tenemos que honrar su palabra que Él ha dado para esta temporada. In order to honor God, Para que podamos honrar a Dios, we have to honor the word of God primero debemos honrar su palabra, for our season. esa palabra para este tiempo. So, what does that say about what's alongside of it? ¿Y qué nos muestra eso de aquellos que están caminando a un lado del camino? There's consequences to what I'm saying this morning. In your mind, Hay consecuencias para lo que estoy diciendo esta mañana. you can play out the consequences. Y en su mente yo creo que usted puede imaginarse cuáles son. God honors you when you honor His word. Dios lo honra a usted cuando usted honra su palabra. That's what Jesus said. Eso fue lo que Jesús dijo. I don't know if I can quote it. Any man honors me, him will my Father honor. No sé si lo digo esto correctamente, pero Jesús dijo, cualquier hombre que me honre a mí, mi Padre lo honra a él. Something like that. Algo así parecido dijo. So, if you're not honoring the word of God for Entonces, si usted no está honrando la palabra de Dios today, para este día, you're not receiving honor from God. entonces usted no está recibiendo honra de parte de Dios. When things like that are said, we're not looking at any individual. We're looking at
the spirits that are Cuando decimos cosas como esta, no estamos apuntando el dedo a cierto individuo, sino que estamos tratando de apuntar el dedo hacia esas instituciones. I'm going to quit. Ya voy a terminar. When Jesus was talking to the Pharisees and the movements that were close to him, Cuando Jesús estaba hablando con esos fariseos y esos movimientos más cercanos a él, that should have recognized him, que debieron de ser capaces de reconocerlo a él, when he was talking to them, he said, cuando él les estaba hablando, él les dijo, if you would have believed Moses, si ustedes le creyeron a Moisés, you would have believed me. entonces deberían de creerme también a mí. And they quoted Moses all of the time. Y ellos siempre estaban diciendo o repitiendo las palabras de Moisés. So, if you believe the first watch, Entonces yo les digo, si ustedes creyeron en esa primera vigilia, you should believe the second watch. ustedes deberían de haber creído en la segunda. If you believe the second watch, Y si ustedes creyeron las palabras de la segunda, you should believe the third watch. entonces deberían de creer en la tercera vigilia. That's the same principle. Es el mismo principio. So, the Word of God today is exposing hearts. La palabra de Dios ha estado exponiendo corazones el día de hoy. Where is your heart? ¿Dónde se encuentra su corazón de usted? Is it in the will and the plan of God or ¿Se encuentra dentro del plan y la voluntad de Dios somewhere else? o se encuentra en otro lado? That's what it's doing. Eso es lo que la palabra de Dios está haciendo. And we get in a hurry. Y muchas veces nos apresuramos We'd like that miracle war to be tomorrow. y queremos que esa guerra milagrosa ya se cumpla mañana. And the building of the temple the day after. Y la reconstrucción del templo un día después. And the Ezekiel war the week after that. Y la guerra de Ezequiel una semana después. That's our human way of looking at it. Esa es nuestra manera humana de ver las cosas. But we have to wait for the will and the plan of God and let it. Jesus had to Pero tenemos que esperar por el plan y la voluntad de Dios para que ellos se cumplan. do that. Jesus Inclusive Jesús tuvo que hacer eso. himself couldn't do what he wanted to do. Jesús mismo no pudo hacer las cosas que él quería hacer por sí mismo. He had to wait for the will of God. Él tuvo que esperar por la voluntad de Dios. Heavenly Father, dismiss your children now with your blessing. Padre Celestial, te pido que lleves a tus hijos ahora con tu bendición Give us traveling mercies. Be with each one in Jesus Christ. y que tu misericordia sean con nosotros en el camino. Te pido todo esto en ese precioso nombre In Christ's name we pray. del Señor Jesucristo.